Bendiga. Sean todos bienvenidos a este culto de doctrina para la vida de la Iglesia Evangélica de Comunidad de Gracia. Estamos contentos porque nuevamente el Señor nos permite estar acá, entregados, juntos, unánimes, con la intención de honrar al Señor y de edificarnos mutuamente también un solo cuerpo, ya que somos el cuerpo de Cristo. Les pido, hermanos, ponerse en pie. Demos y entregamos este culto al Señor en medio de esta oración. Pidemos nuestro rostro. Padre, estamos agradecidos porque nuevamente nos permites estar congregados. Gracias, Señor, por este culto de doctrina para la vida, donde podemos conocerte más, podemos entenderte, podemos saber, Señor, que tú eres el mismo desde el inicio y sigues siendo el mismo, un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios que se toma la delicadeza de advertir a su pueblo, que no peca, y que también advierte sobre el juicio y cumple. Gracias, Señor, porque estamos acá. Permítanos, Señor, que aprovechemos hasta lo último de este punto para gozarnos, compartir entre los hermanos, pero también gozarnos en la edificación que vamos a recibir el día de hoy en tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, los invito a acompañar en el mismo que se nos va a dirigir con un himno. Dice el pastor que escucho a veces. Dice la palabra de Dios en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida da por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y les siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las será arrebatada de mí. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre los soy. Y este canto hermoso dice así. That is still pastor. Te siento a mi lado y al verte
Vamos ahora con un espacio especial que es la noticia del fin. Y el día de hoy, en la voz de nuestro hermano y la persona. Como primera noticia tenemos una predicción señala que en el año 2030 producir chips consumirá la misma energía que abastecer a un país con 11 millones de habitantes. No existe un solo sector tecnológico que sea tan determinante como el tecnológico. Durante la crisis propiciada a raíz de la explosión de la COVID-19, quedó patente que la estabilidad mundial depende de la producción de estos, ya que su escasez dio pie a numerosos problemas. Sin embargo, su demanda es cada vez más alta y, en consecuencia directa, la litografía ultravioleta extrema necesaria para fabricar microchips más pequeños y potentes se enfrenta a un consumo de energía sin precedentes, como indica el portal TechSpot, una reciente publicación. Las fábricas que emplean herramientas EUV podrían construir más de 54.000 gigavatios hora de cada. Esto, para ponernos en contexto, es el equivalente al consumo de energía total de países de la talla de Singapur. Por ende, el gigante ASML, en la actualidad, la única que fabrica herramientas EUV, requiere no solo una gran inversión, sino también una mejora en su infraestructura para ser integrada en las operaciones de fabricación de chips. Y por ese motivo, se estima que las 31 fábricas actuales pasen a ser un total de 59 de cara a 2030, con una expansión que llegará a países como Taiwán, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Salvo un giro radical de los crecimientos, el consumo de las máquinas EUV actuales aumentará desde los 1.170 kilovatios hasta los 1.400 que alcanzará con la próxima generación. Por ello, la rápida adopción de máquinas EUV por la industria de semiconductores tendrá graves implicaciones ambientales debido a aspectos como el alto consumo de electricidad.
Por ello, aunque en la actualidad representan alrededor del 11% del consumo total de una fábrica de chips, se estima que la demanda energética de estas plantas aumentará de forma drástica. Por ese motivo, en 2030, las plantas con capacidad DV consumirán 19 veces más electricidad que la que se necesita en ciudades como Las Vegas. Así, los expertos sugieren a los fabricantes invertir en tecnologías más eficientes y, a su vez, fuentes de energía renovables para mitigar el impacto ambiental del alto consumo de energía de las herramientas CW. Por ese motivo, que la reapertura de plantas nucleares es un aspecto controvertido, el informe señala que es una gran opción para ayudar a satisfacer la creciente demanda energética. La segunda noticia tenemos Alzheimer en jóvenes. Científicos reportan el primer caso en un paciente de 19 años. Un estudio reciente publicado en el Journal of Alzheimer's Disease ha documentado el primer caso de Alzheimer en un paciente de tan solo 19 años, desafiando la comprensión médica sobre esta enfermedad típicamente asociada con personas mayores. El paciente comenzó a experimentar pérdida de memoria a los 17 años, con síntomas que empeoraron rápidamente. Según el estudio, los exámenes revelaron una contracción del hipocampo y niveles de líquido cefalorraquídeo que indicaban la presencia de biomarcadores de Alzheimer. Sin embargo, a diferencia de los casos de Alzheimer temprano, frecuentemente relacionados con condiciones genéticas, los investigadores tienen que encontrar una mutación genética patológica en esta adolescencia y antecedentes familiares del. La Asociación de Alzheimer explica que esta enfermedad es una forma de demencia que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento, progresando lentamente hasta interferir en las actividades diarias. Aunque aproximadamente el 10% de los casos de Alzheimer temprano ocurren en menores de 65 años, este diagnóstico en un paciente de 19 años se considera un caso excepcional. Antes de este diagnóstico, el paciente más joven registrado con Alzheimer tenía 20 años. Portaba una mutación en PSE1, responsable de la producción de placas tóxicas. Este nuevo caso plantea incógnitas sobre los desconocidos que podrían contribuir a la aparición de Alzheimer en edades tan tempranas. Sin antecedentes familiares ni otras afecciones que impliquen el deterioro cognitivo, el caso de este adolescente enfatiza la complejidad de la enfermedad y abre nuevas interrogantes en el campo de la neurociencia sobre las causas y posibles tratamientos de esta devastadora condición. Si vamos con el programa, vamos a leer ahora la información semanal. En primer lugar, estamos cerca de realizar nuestro tercer evento de Damos. Se realizará este próximo sábado 16 de noviembre, acá en las instalaciones de nuestra iglesia, con el tema Esther, preparándose para ver al rey. Les invitamos a todas las damas de nuestra congregación a asistir. Y les aseguro que será una tarde muy propicia para que ustedes también puedan traer familiares, amigas, compañeras de trabajo, invitados. En segundo lugar, ya estamos a menos de un mes para la venta de garaje y a la vez estamos llegando a la parte más costosa de la construcción. Estos espacios que estamos edificando del comedor infantil, servirán para el comedor infantil, la escuela bíblica, la escuela infantil y el dispensario médico y el discipulado también de formación cristiana. Así que solicitamos que haga una revisión sobre eso, que verifique si hay algún artículo que nos pueda ayudar en esta causa de recolectar fondos para esta construcción. Puede donar mesas, sillas, espejos, cuadros, televisores, estufas, refrigeradoras, hornos, máquinas para ejercicio, instrumentos musicales, computadoras, celulares, equipos de sonido, ropa, zapatos, etc. Todo lo que tenga utilidad. Todo en buen estado y limpio. Si usted necesita alguna información, llame al número 95 79 44 10 y con gusto ahí le ayudaré. En tercer lugar, le invitamos a dar su testimonio, a dar un testimonio de su fe en el Señor Jesucristo por
por medio del bautismo en aguas. Si usted no se ha bautizado, esta es la oportunidad, es el último bautismo que se realizará este año en la iglesia. Para poder bautizarse, usted deberá recibir una charla preparatoria que será el día sábado 16 de noviembre a las 2 de la tarde, y la ceremonia de los bautismos será el domingo 17 a las 9 de la mañana. Si usted necesita información o quiere inscribirse, puede comunicarse al 9579-4410. Como cuarto punto, ya estamos en Facebook Live. Los jueves, en el horario de las 6 de la tarde, este punto de doctrina para la vida, y los domingos a las 11 de la mañana con el punto dominical. Así que usted sea un promotor de la palabra de Dios. Recuerde darle seguir o darle like a la cuenta de Facebook que se llama Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Comparte información con sus contactos y que ellos puedan ver nuestras publicaciones. También le invitamos al tercer evento a las familias. Se va a realizar el sábado 30 de noviembre, horario de 5 a 6:30 de la tarde, acá en las instalaciones de nuestra iglesia, y el tema es el reto de criar hijos sabios. Texto clave en Lucas 15:17. Asista e invite a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. Con esto finalizamos la lectura de la información y ahora vamos a leer el material de edificación. El título del material de edificación es un cuestionamiento. Dice, ¿cómo debe ver la política un cristiano? Si hay algo que encienda la chispa para un debate espontáneo, es una discusión sobre política, aún entre creyentes. Como seguidores de Cristo, ¿cuál debe ser nuestra actitud y nuestra participación política? Se ha dicho que la religión y la política no se mezclan, pero ¿es realmente cierto? Bueno, la Biblia nos da dos verdades en cuanto a nuestra actitud hacia la política y el gobierno. La primera verdad es que la voluntad de Dios impregna y reemplaza cada aspecto de nuestra vida. La voluntad de Dios es lo que tiene prioridad sobre todo y sobre todo, según la Santa Escritura. Los planes y propósitos de Dios están prefijados y su voluntad es inviolable. Lo que Él se ha propuesto lo llevará a cabo. Y ningún gobierno puede frustrar su voluntad. De hecho, es Dios quien quita reyes y pone reyes, como dice en el libro de Daniel, porque el Altísimo gobierna el cielo de los hombres y a quien Él quiere lo da, dice Daniel 4:17. Una clara comprensión de esta verdad nos ayudará a ver que la política es meramente un medio que Dios usa para llevar a cabo su voluntad. Aunque hombres perversos abusen de su poder político, utilizándolo para el mal, Dios lo usa para bien. Y aquí entonces leemos Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son de amor. En segundo lugar, debemos estar conscientes del hecho de que nuestro gobierno no puede salvarnos. Solo Dios lo puede hacer. Nunca leemos en el Nuevo Testamento que Jesús o cualquiera de los apóstoles invirtiera ni tiempo ni energía enseñando a los creyentes sobre cómo reformar el mundo pagano de su idolatría, inmoralidad y de prácticas corruptas por medio del gobierno. Los apóstoles jamás instaron a los creyentes a demostrar desobediencia a sí mismos para protestar contra las leyes o los regímenes brutales del Imperio Romano. En cambio, los apóstoles les ordenaron a los cristianos del primer siglo, así como a nosotros hoy, proclamar el Evangelio y vivir vidas que dan una clara evidencia del poder transformador del Evangelio. No hay duda de que nuestra responsabilidad para con el gobierno es obedecer las leyes y ser buenos ciudadanos, como dice Romanos. Dios ha establecido toda autoridad y Él lo hace para nuestro beneficio, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, dice 1 Pedro, en el capítulo 2.
Pablo nos dice en Romanos 13, del 1 al 8, que la responsabilidad del gobierno es gobernar con autoridad sobre nosotros. Esperamos que para nuestro bien, obviamente, para recaudar los impuestos, para guardar la paz, para eso funciona el gobierno. Donde tenemos voz y podemos elegir a nuestros líderes, debemos ejercer ese derecho por medio de la votación, por aquellos cuyas perspectivas se asemejan más a las nuestras. Uno de los grandes engaños de Satanás es que pongamos nuestra confianza para que la moralidad cultural y vida piadosa esté en las manos de políticos y funcionarios gubernamentales. La esperanza nacional de un cambio no se encuentra en la clase dominante de un país. La iglesia comete un error si piensa que es trabajo de los políticos defender, difundir y guardar las verdades bíblicas y los valores cristianos. El objetivo de la iglesia, de acuerdo al propósito de Dios, no se encuentra en el activismo político. En ninguna parte de la escritura se nos ordena invertir nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero en los asuntos gubernamentales. Nuestra misión radica no en cambiar a la nación a través de reformas políticas, sino en cambiar los corazones a través de la palabra de Dios. Cuando los creyentes piensan que el crecimiento y la influencia de Cristo puede de alguna manera ser aliada de la política gubernamental, corrompe la misión de la iglesia. Nuestro mandato cristiano es propagar el Evangelio de Jesucristo y predicar en contra del pecado de nuestra era. Solo cuando los corazones de los individuos en una cultura sean cambiados por Cristo, esa cultura comenzará a reflejar un cambio. Los creyentes a través de los siglos han vivido y aún florecido bajo gobiernos antagonistas, represivos y paganos. Esto era especialmente cierto con los creyentes de los primeros siglos, quienes bajo despiadados regímenes políticos mantenían su fe bajo una enorme tensión cultural. Ellos entendían que eran ellos y no sus gobiernos quienes eran la luz del mundo y la sal de la tierra. Ellos se adherían a la enseñanza de Pablo para obedecer a sus autoridades gubernamentales y aún honrarlos y respetarlos y orar por ellos, como dice Romanos 13. Aún más importante es que ellos entendían que como creyentes, su esperanza residía en la protección que solo Dios provee. La misma verdad se aplica a nosotros en la actualidad. Cuando seguimos las enseñanzas de las Escrituras, nos volvemos a la luz, nos volvemos la luz del mundo, como Dios nos diseñó para llegar a ser, en Mateo 5:16. Las entidades políticas no son la salvación del mundo. La salvación de toda la humanidad ha sido manifestada en Jesucristo. Dios sabía que nuestro mundo necesitaba ser salvado, aún mucho antes que cualquier gobierno se hubiera formado. Él le demostró al mundo que la redención no podía lograrse a través del poder del hombre, su poder económico, su poderío militar o su política. La paz mental, la alegría, la esperanza y el gozo y la salvación de la humanidad se logra solo a través de su obra de fe, amor y gracia. Con esto finalizamos la lectura del material de edificación. Y ha llegado el momento de orar por la ofrenda. Les pido ponerse en pie. Vamos a orar por la ofrenda. Y luego vamos a pasar a escuchar la enseñanza del día de hoy. Señor, estamos nuevamente agradecidos, dirigiéndonos a ti en grupo, reconociendo que todas las bendiciones que llegan a nuestra vida vienen de tu mano, Señor. Te agradecemos porque nos permite la oportunidad de contribuir a la iglesia. Ayúdanos, Señora, a generar recursos para poder traer a la iglesia y que esta obra siga caminando conforme a tu voluntad. Bendice estas ofrendas, Señor. Las depositamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a pasar a escuchar el mensaje del día de hoy. Siempre en la voz de nuestro querido hermano Augusto de Estefan, con el tema los profetas menores, específicamente el estudio del libro de Oseas. Adelante, hermano Augusto.
Pues para continuar con el estudio de los profetas menores, específicamente por donde vamos en el libro de Oseas, vamos por el capítulo 6. En la reunión antepasada y pues, llegamos hasta el versículo 6, donde dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces, digo personal, realmente que no sea que el Señor, pues, no quiere sacrificios, no quiere holocaustos, y estos no van acompañados de una vida piadosa, de una vida conforme a una vida bajo el pacto. El hombre por lo general siempre puede ofrecer cosas que con eso ya mitiga el Señor tratado, porque puede calmar la conciencia. ¿Sí? Pero es mejor a veces decir la misma palabra de Dios, que mejor no hacerlo, ¿verdad? Que será más agradable a Dios si la persona más bien responde. Y veo como unos casos, por ejemplo, hay este mismo principio que aparece en el Nuevo Testamento. Quiero que veamos, hermanos, el capítulo de Mateo. Y en el capítulo 5, 23, todo tenemos el capítulo 5, hermanos, es el sermón del monte. Hay muchas leyes que no dictan, o sea, cuál es el comportamiento que deben tener los hijos del reino, mientras el reino de Dios establece bien el reino de Dios, cómo, cómo se van a comportar los hijos del reino. Algunos hablan de que ¿cómo se llama? Lo que el Señor enseña en el capítulo 6, se denomina también la ley de Cristo. O sea, lo que es los principios del nuevo pacto. O sea, y una de las leyes, hermano, que hay aquí, el versículo 23 del capítulo 5 de San Mateo dice, por tanto, si traes ofrenda al altar, y ahí te acuerdas, dice, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda antes de estar ya, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para algunos, de repente la ofrenda se lo más va a apaciguar, el Señor se va a librar, o se va a agradar. De nada sirve esa ofrenda. Si el que es de acuerdo, si en ese momento, bueno, vino a la memoria de que hay una persona que tiene algo, o sea, no se trata de que si yo tengo algo contra ella, no es interesante eso, sino que esa persona tiene algo contra mí, algo que no se llama, que de repente tal vez de una parte, bueno, pudiera ser que alguien esté molesto, uno, uno ni se da cuenta, o tal vez hubo una rencilla hacia eso, que de repente me quedó en esa esquina.
Pero dice acá que, bueno, mejor dice, antes de presentar tu ofrenda, dice, mejor déjame, ahora presentes todavía. Sigue. ¿Sabe que hay algo en el movimiento que hay algo, sabe? De que tiene una molestia, está rencorosa la persona. Y uno de repente se justifica y dice, no le, no ha sido, no veo que yo le haya dañado, algo. Pero esa persona persiste en algo que yo le hice. De repente fue involuntario, pero el Señor dice que si te acuerdas de ese caso, mejor dice, o sea, ponte de acuerdo, o sea, no dejes que ese malestar que está en ese hermano, en esa persona, siga usándose. Puede ser un mentor, puede ser cualquier cosa. Ese es un principio. Y eso es más agradable, no es una ofrenda, sino la armonía que debe existir dentro de la comunidad de creyentes. Allá en Efesios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni reír lugar al diablo. Y eso, hermanos, ¿saben qué significa? Que el enojo no debe ser duradero. No debemos permitir que el enojo dure tanto. Pero si alguien nos ha hecho algo, bueno, ahí debe aplicarse la ley de comportamiento. Y entonces, claro, todo lo que hagamos para el Señor será agradable, ¿verdad? Porque Dios no mira la cosa que presente, Dios mira al hombre, Dios mira a la persona. Así como ahí ¿cómo se llama? En el Edén, se llama que Dios miró la ofrenda de Caín, Dios miró la ofrenda de Abel. Entonces dice que la ofrenda de Caín, Dios miró a Caín y su ofrenda. No era que los ofrendas para el ofrenda, era el problema de Caín, era su persona. Y vemos que más adelante, ¿verdad? Él cometió un acto por lo que se le dice el primer asesinato. Entonces, no es tanto lo que ofrezcamos, no, la vida que llevamos, la vida que llevamos. Eso es lo más importante. Una armonía, el Señor, una armonía, ¿verdad? Una relación, de eso se trata. Entonces, no quiere cosas que no se sabe que nosotros pudiéramos ofrecer de ninguna manera, sino que está ese empeño. ¿Qué es lo que debemos hacer? Reconciliar. Otro de los ejemplos, hermanos, que quiero que veamos bien, creo que ya lo había adelantado pasado, ¿verdad? Tiene que ver con la cena del Señor. Con la cena del Señor, ¿cómo debemos tomar la cena del Señor? Miren lo que dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17 en adelante. Pero renunciados esto que sigue, todos alaban, todos alaban. No los exalto, no les digo, miren, está bueno. Dice, porque no congregáis para lo mejor, sino dice para lo peor. Ven ustedes. Pues en primer lugar, cuando uní como iglesia,
oigo que hay entre vosotros división, y en parte lo creo, porque es necesario, pues, eso, que entre vosotros no haya división. ¿Sabes cuál es entre vosotros? Aprobado. Queriendo decir, los reprobados son los que causan división. Que la iglesia es una unidad. La iglesia es un organismo. Es un organismo formado por piedras vivas, como dice Efesios. Entonces, porque el tema no fue Pablo, cuando pues os reunís vosotros, esto no es poner la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea, que está tiene tanta hambre, ¿verdad? Y entonces va y a través de su comida se adelanta. Dice su propia cena y uno tiene hambre. Terminó la comida y se quedaron algunos sin comida y se quedaron con hambre. Y otros se embriagan. Entonces, hasta donde llegaba el desorden. Y otros se embriagan. O sea, hacían tomar el vino hasta embriagarse. Y ese Pablo, ¿cómo es? La cena del Señor, no es un buffet, no es un buffet, tampoco es un centro de bebida, ¿verdad? Que le sirven la copa entre el vino, ¿verdad? Y después viene la otra copa hasta que se embriaga. Entonces había un desorden ahí. Entonces Pablo les dice que es lo correcto. Bueno, no tenéis casas en que comáis o bebáis, ¿verdad? O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis los que no tienen nada. O sea, para hacer distinciones. ¿Qué os diré? Os alabo en esto, os alabaré. O sea, diré bien, en esto no os alabo. Entonces, después Pablo describe lo que es la cena del Señor, lo que simboliza en sí. Es un recordatorio, ¿verdad?, de lo que Jesucristo hizo por nosotros, hermano. Es la forma como recordamos la sangre, el cuerpo y la sangre del Señor. El cuerpo que fue molido por nuestros pecados y la sangre que fue derramada, ¿verdad?, que es la sangre del nuevo pacto. Después dice aquí Pablo lo importante que es, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, dice. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y de ahí pone unos ejemplos. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, aquí vemos también cuál es la actitud correcta de tomar la cena del Señor, ¿verdad? Tomarla dignamente, examinarse a uno mismo. Y si uno encuentra algo ahí, ¿verdad?, algo que uno debe hacer antes de tomar la cena, entonces hacerlo, componer aquello, ¿verdad? O sea, tomarla dignamente, como es digno del Señor, ¿verdad?, no como es digno de los hombres, ¿verdad? Porque si no, dice, si no se toma dignamente, entonces lo que está tomando es juicio. O sea, debe haber una actitud correcta al tomar la cena del Señor. Como pueden ver, es el mismo principio. El Señor no quiere, ¿verdad?, que simplemente alguien venga y tome la cena del Señor, ¿verdad?, así de cualquier manera, de ninguna forma. Tiene que tomarla dignamente, en armonía con el Señor, en armonía con su palabra, ¿verdad? Entonces, confesar los pecados, reconciliarse también, eso es importante, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos para que vean ese principio que nos dice ahí en el profeta Oseas, ¿verdad? Porque el Señor quiere misericordia. Eso es lo que yo quiero. No quiero holocaustos, no quiero sacrificios de animales, ¿verdad? No quiero eso, quiero misericordia. Y ustedes saben, hermanos, que la misericordia es un atributo de Dios, ¿verdad? Es un atributo transferible.
¿verdad? O sea, como Él tiene misericordia, nosotros también podemos tener misericordia también, ¿verdad? Y decíamos conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto es lo más importante para el Señor, ¿verdad? De nada sirve hacer una cosa y no tener el conocimiento del Señor, o sea, conocimiento personal. Es una religión eso, más bien. Porque la religión, eso es lo que dice, ¿verdad? La religión es de obra. Lo importante es lo que uno hace, sin importar si la vida personal está hecha un desorden o está hecha, ¿cómo se llama?, depravada. Sino que simplemente bastará con que tú hagas tu ofrenda al Señor, ¿verdad? Como bien sabemos, hermanos, han surgido una cantidad de movimientos, ¿verdad?, de ¿cómo se llama?, de iglesias, que favorecen precisamente este principio, que lo más importante es dar, o lo que se llama la teología de la prosperidad, ¿verdad?, dar para ser próspero, ¿verdad? Y eso no es. Entonces mucha gente da y da, y como que no les importa si la persona es, ¿cómo se llama?, es buena o es mala. Hasta narcotraficantes han dado grandes ofrendas, ¿verdad? Ahí en los Valle, miren ustedes, ahí en Copán tenían hasta una iglesia. Y ahí iban a los cultos de la iglesia porque sostenían a la iglesia, ¿verdad? Eso es incorrecto. ¿Cómo va a ser aceptable para Dios eso, verdad? Dios no quiere nada, Dios no quiere el dinero, hermanos. Lo que importa es la vida. Entonces, si va a dar una ofrenda en dinero, pero primero es la vida. Estoy en armonía con el Señor, ¿verdad? Este es un principio bíblico, como está ahí, ¿verdad? Podemos decir, esto es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor demanda, ¿verdad? En aquel tiempo, claro, los del Reino del Norte, los del Reino del Sur, bueno, podían ofrecer holocaustos, sacrificios. Pero Dios no quería eso, ¿verdad? Absolutamente. Aborrecía el Señor los sábados, inclusive, las fiestas o las festividades también, las lunas nuevas. El Señor las aborrecía. Mejor digan, no sigan haciendo eso. No lo sigan. Porque aunque lo hagan, yo no los voy a oír. Así de sencillo. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 11. Vamos a ver si es esta. Entonces, en Jeremías dice, creo que sí, Jeremías. Miren ustedes en Jeremías, capítulo 9, perdón, en el versículo 24. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En esto se debe gloriar, ¿verdad? Y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas, dice, quiero, dice Jehová. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere, hermanos? ¿Verdad? Las ofrendas serán agradables al Señor, claro, porque si se cumple lo que el Señor demanda realmente. Y miren aquí las cosas. Misericordia, juicio y justicia, ¿verdad? Tiene que ver con la forma en que uno anda. Eso se trata. Así que, como pueden ver, este principio está diseminado en toda la vida, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es un principio bíblico, ¿verdad? Y es lo que carecían en aquel entonces. Porque el Señor se queja de ellos. Dicen, este pueblo no tiene conocimiento de Dios. Y por tanto hacen todas las abominaciones, ¿verdad? Derraman sangre, ¿cómo se llama? Y un montón de cosas que dice ahí. Entonces lo que el Señor demanda.
O sea, no quiere, hermanos, una falsa piedad, ¿verdad? La falsa piedad. Es que todos podemos ser falsos, créanme, en algún momento, ¿verdad? Pero el Señor no quiere eso. Mejor es si yo tengo dinero, pero ahí veo yo que hay algo malo en mi vida, mejor tratar eso, ¿verdad? Primero. Y todo lo demás será agradable, ¿verdad? Y Dios lo va a aceptar como ofrenda, de olor grato, ¿verdad? Después de eso, tenemos en el versículo 7, digamos del versículo 7 en adelante, podríamos decir, o podríamos ponerle un título a eso: ejemplos de una falsa piedad. Y el primer ejemplo, claro, como dice el versículo 7, dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. ¿Verdad? Entonces, el primer ejemplo está en Adán. Ahora bien, aquí hay una cosa interesante, hermano. La clave para entender este versículo se encuentra precisamente en ese adverbio demostrativo que dice que ¿verdad? El adverbio demostrativo allí. ¿Verdad? Esa es la clave para entender este versículo, ¿verdad? Este es un adverbio de lugar, ¿verdad? Ese es un adverbio de lugar. Hay dos opciones ahí. Considerar allí como un adverbio de lugar, pero también, ¿verdad? Tiene que ver con un adverbio de tiempo, ¿verdad? Tiene que ver con un adverbio de tiempo también, tanto de lugar como de tiempo. Entonces, cuando dice allí, podríamos decir dónde. Bueno, ¿cómo se llama? La Biblia de Jerusalén dice: pero ellos en Adán han violado la alianza. Allí me han sido infieles. Y cuando dice ellos en Adán o Adán, ¿verdad? Como que se está refiriendo a un lugar específico, ¿verdad? Entonces, hay dos opciones para entender ese versículo, ¿verdad? Si tomamos allí como adverbio de lugar, quiere decir que Adán tiene que ver con un lugar, no tiene que ver con una persona, sino con un lugar. El único versículo ¿cómo se llama? El único versículo que encontramos donde aparece el nombre Adán, ¿verdad? Se encuentra en Josué 3:1. En Josué 3:1. Creo que ahí no está. Josué 3:1 no dice nada, ¿verdad? Perdón, es Josué 3:16. Perdón. Entonces dice Josué 3:16, dice: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Es el único lugar, hermanos, que nos habla de Adán en el sentido de lugar, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó en ese lugar? Bueno, los israelitas estaban acampados en Sitín, como lo dice 3:1, ¿verdad? De ahí partieron, obviamente, para el río Jordán, para cruzarlo. Obviamente, el punto de cruce, ¿verdad? Estaba frente a Jericó, ¿verdad? Por lo que la ciudad de Adán sirve como referencia geográfica para indicar que aguas arriba se detuvo el río Jordán, ¿verdad?
O sea, como un punto de referencia. Bueno, aguas arriba, se detuvo, se represó el agua, ¿verdad? Y entonces los israelitas pudieron pasar en seco, ¿verdad? Y dirigirse hacia Jericó, ¿verdad? O sea, cuando nomás pusieron la planta ahí, ¿verdad? Entonces el río ya estaba seco. Esa es la única vez, ¿verdad? Después no hay referencia alguna que los israelitas hubieran cometido en algún otro lugar, ¿verdad? Lo que se quiere dar a entender ahí en Oseas, ¿verdad? Cuando dice en Adán, o sea, en Adán, en ese lugar, en esa ciudad, en Adán, allí me fueron, como dice el Señor, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Traspasaron mi pacto. Entonces, si nos vamos con un adverbio de lugar, entonces sería que ahí en ese lugar, en Adán, ¿verdad? Ellos, ¿cómo se llama? Traspasaron el pacto o violaron el pacto. Pero lo único que ocurrió ahí, hermanos, es que ahí pasaron el río Jordán, ¿verdad? Los israelitas, o sea, la siguiente generación, ¿verdad? La siguiente generación, ¿verdad? Que salió de Egipto, fue la que cruzó el río Jordán. Entonces, la interpretación pudiera ser una opción, ¿verdad? Que ya el Señor en ese punto dice, ahí me fueron infieles. Como podemos decir, cuando cruzaron el río Jordán, allí traspasaron mi pacto. De acuerdo a lo que el Señor, a la omnisciencia del Señor, ¿verdad? Porque Él sabía de antemano lo que iban a hacer, cómo se iban a rebelar contra Él, ¿verdad? Entonces puede ser una referencia ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que el adverbio lugar se refiere precisamente a eso, ¿verdad? Como también pudiera referirse a lo que dice en el versículo 8, habla de Galad, cuando dice que es una ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. O sea, era una ciudad sanguinaria, ¿verdad? Ahí en ese punto. Entonces, como les digo, bueno, ahí en Adán, pues ellos traspasaron el pacto. Desde ese momento que entraron a la tierra prometida, ellos traspasaron el pacto, ¿verdad? O sea, como quien dice, lo pasan encima o a través de él, ¿verdad? O como decía alguien, ¿verdad? Que cuando alguien oye, ¿verdad? Dice y como que le entra por un oído y le sale por el mismo. Yo diría más bien que le entra un oído y le sale por el otro, ¿verdad? Y nada le quedó de lo que oyó, pues. Entonces, ahí en Adán es una probable interpretación hermano, ¿verdad? Un adverbio de lugar. Hay un comentario que dice, ¿verdad? Tal vez Oseas dice, aquí alude a una tradición que ahora es desconocida e implica que desde la entrada en la tierra prometida, Israel ha sido infiel a Dios. La gente de su día, como sus padres, profanan el pacto. ¿Verdad? Esa es una posible interpretación, ¿verdad? Entonces, Adán sería una ciudad, un lugar. Dice, allí traspasaron el pacto, ¿verdad? Desde que entraron. Ahora también hay otra explicación con este versículo, ¿verdad? Si lo tomamos allí como adverbio de tiempo. O sea, también se puede decir entonces, en aquel entonces, o en aquel tiempo. Entonces se referiría entonces, si es adverbio de tiempo, entonces se referiría al primer hombre, o sea, Adán, ¿verdad? Adán ahí, el Adán del huerto del Edén. Entonces dice, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, ¿verdad? Entonces de esas cosas podríamos decir, ¿verdad? Adán, ¿cómo se llama? Él estaba antes de la caída, Dios le estableció, podemos decir, ¿verdad? Ciertos mandatos, ciertos mandamientos, ¿verdad?
hay unos que llaman el pacto edémico o edénico, el pacto en el Edén. ¿Verdad? El pacto en el Edén es lo que se llama el pacto adámico o el pacto de Adán antes de la caída, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y ustedes saben que el pacto edénico es precisamente eso, ¿verdad? Hay una declaración de parte del Señor. Declara el Señor a Adán lo que él tiene que hacer ahí en el huerto del Edén, ¿verdad? Hay una declaración. Quiero que nos vayamos a Génesis, capítulo 1. Del 28 al 30. 27 dice. Vamos a ver del 27. Y creó Dios al hombre, dice, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, dice, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Después en capítulo 2, 16, 17, miren ustedes, y mandó Jehová Dios, miren ustedes, este es un mandamiento, ¿verdad? Este es un mandamiento. Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿verdad? Entonces ya Dios establece, ahí el Dios hace una declaración, pero no vemos que Adán tampoco haga una declaración, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del pacto adámico, obviamente, Dios le declara a Abraham que él será padre de muchedumbre de gentes, ¿verdad? Entonces Dios hace un pacto con él. Dios hace un pacto con él. Pero previo hay una pregunta de parte del Señor. ¿Qué me dará, Señor, si lo que tengo es, ¿verdad? A mi siervo, ¿verdad? A mi mayordomo. Y entonces ahí el Señor hace un pacto, dice, con él, ¿verdad? Pero en este caso no hay una declaración de Adán. No hay algo que él le dice, sino que Dios le dice, ¿verdad? Lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Entonces, por eso algunos teólogos hablan de que ahí hay un pacto, ¿verdad? Un pacto que le dice lo que tiene que hacer en el huerto del Edén. Bueno, tiene que señorear, le da instrucciones sobre lo que tiene que comer, cómo debe cuidar la tierra en la cual Dios lo ha puesto, y también le da mandatos, ¿verdad? Mandatos. Así como Dios le dio también a Abraham un mandato de circuncidar a todo varón, ¿verdad? Entonces aquí le da Dios un mandato. Bueno, puedes comer de todo árbol, ¿verdad? Menos de este, ¿verdad? Es un mandato, como dice, mandó, miren ustedes, mandó, ¿verdad? Y si obviamente rompía ese pacto o ese mandato de Dios, entonces el hombre, las consecuencias es que si el hombre comía, iba a morir. Iba a morir espiritualmente y también físicamente. Entonces, si nos vamos a eso, hermanos, quiere decir que Oseas, allí en 6.1, se está refiriendo el adverbio allí de tiempo, se referiría a Adán, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo ahí, lo que está poniendo es un ejemplo, el profeta Oseas, ¿verdad? Y obviamente que al poner a Adán como como el ejemplo, ¿verdad? Como ejemplo, entonces ellos estaban muy familiarizados, los israelitas, con la Torah,
con la ley, ¿verdad? Ellos la tenían la ley y había sacerdotes que le enseñaban. Entonces ellos estaban familiarizados. Bueno, si es Adán, si es un adverbio de tiempo allí, entonces se refiere al primer hombre, antes de la caída. Entonces dice, más ellos, y obviamente que esta frase, más ellos, obviamente se está refiriendo a Efraín y se está refiriendo a Judá, o sea, al reino del norte y al reino del sur. Entonces, ellos, dice, como Adán o cual Adán, ¿verdad? Traspasaron el pacto. Porque eso fue lo que hizo Adán realmente. Dios le dio un mandato, ¿verdad? Obviamente, cuando Adán traspasó el pacto, ¿verdad? O sea, cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, obviamente se abrieron sus ojos, ¿verdad? O sea, ya en ese momento ahí entró el pecado al mundo. No desde el momento que la mujer comió, fue cuando Adán comió, que entró el pecado al mundo, ¿verdad? Entonces, las consecuencias las llevamos, hermanos, hasta el día de hoy, ¿verdad? De ese acto de Adán. Entonces, lo que está poniendo como ejemplo, dice, cual Adán. Así como hizo Adán, así ustedes, Efraín y Judá, traspasaron el pacto, ¿verdad? Adán traspasó el pacto edénico o el pacto adámico. Entonces, ¿cómo se llama? El reino del norte y el reino del sur traspasaron el pacto sinaítico, ¿verdad? Porque ellos no cumplieron a pesar de que se comprometieron, ¿verdad? Y obviamente en este compromiso también hubo derramamiento de sangre, ¿verdad? Porque siempre los pactos eran con sangre, ¿verdad? Así era como se hacían los pactos. Tiene que ver siempre la sangre, ¿verdad? Solo que en aquel caso fue sangre de animales, ¿verdad? El nuevo pacto, hermanos, es la sangre de Cristo, ¿verdad? Que fue derramada ahí, ¿verdad? Que, por lo cual Dios tomó satisfacción. Entonces, por eso dice, más ellos cual Adán. Entonces, obviamente, como les digo yo, si nos vamos con un adverbio de tiempo, solo hay un versículo en la Biblia. Nada más. No podemos crear doctrina por lo que nos dice un versículo, porque no se vuelve a mencionar Adán, ¿verdad? La ciudad de Adán. No se vuelve a mencionar en el resto de la escritura, ¿verdad? Cuando se refiere a Adán, solo ese versículo que leímos en Josué, ese que nos dice que es un adverbio de lugar, o sea que es un lugar. Pero es más congruente con el contexto tomar allí como adverbio de tiempo, así como Adán, así como en aquel entonces en el huerto del Edén. Ustedes también han hecho exactamente lo mismo que hizo Adán, ¿verdad? Traspasó mi pacto y ustedes también traspasaron mi pacto, o sea, el pacto sinaítico, ¿verdad? Entonces dice, mas ellos, cual Adán, el primer hombre creado, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí, ¿verdad? Y esa palabra prevaricar, hermanos, quiere decir traicionar, ¿verdad? Es la idea ahí, ¿verdad? De que ellos traicionaron al Señor, ¿verdad? Eso viene del hebreo bagad, que se traduce como desleal. También tiene, ya el uso propiamente es cubrir también. Así como cuando alguien se cubre con una prenda de vestir. O también tiene que ver con actuar de manera encubierta, ¿verdad? O sea, tiene que ver con eso también, actuar de manera encubierta, o sea, traición. Tiene que ver, hermanos, algunos las versiones hablan de prevaricación como traición, ¿verdad? Ellos solo aparentaban, o sea, como cuando alguien se coloca un vestido, ¿verdad? Para cubrirse. O sea, solo era la apariencia externa la que ellos expresaban como decir que eran leales, solo era algo externo, pero internamente eran desleales. Internamente no tenían nada, estaban vacíos completamente, no tenían el conocimiento de Dios, ¿verdad? No,
Entonces, por eso el Señor dice, no quiero sacrificios ni holocaustos, ¿verdad? Tiene que ver con una actitud interior, porque ofrecer holocaustos, hermanos, ofrendas, sacrificios, eso es algo externo, ¿verdad? Es religión, tiene que ver con hacer, ¿verdad? Para algunos es importante la ofrenda, pero no para Dios, ¿verdad? Porque Dios no quiere, Dios no ha demandado, miren, tráigame ofrenda y ofrenda y ofrenda. No, Dios no ha demandado eso. Ha demandado todo lo contrario, justicia, juicio, misericordia. Eso es lo que Dios demanda, pero no ofrendas, ¿verdad? Nunca, y nunca lo entendió Israel. Hasta el día de hoy no lo han entendido, ¿verdad? Todavía tienen un velo, cerrado el entendimiento de qué es lo más importante. Ahí ustedes escuchan las noticias, ¿verdad? A la fuerza quieren, ellos saben cuáles son los límites de la tierra prometida. Obviamente ahorita Israel solo ocupa apenas una fracción de la tierra prometida, pero no la totalidad de la tierra prometida. Aun cuando viven en la tierra prometida, hay regiones, ¿verdad?, en las cuales ellos no cedieron tierra. Por ejemplo, la franja de Gaza, ¿verdad? O también lo que se llama Cisjordania, para, para vivir los palestinos. Entonces la fracción todavía se reduce. Ahora el sionismo quiere conquistar el Líbano. Obviamente que es cierto. En la Biblia nos dice, ¿verdad?, que el Líbano es de él. Creo que ustedes han estado yendo muchas ciudades, por ejemplo, que están en la Biblia. Por ejemplo, Tiberias, ¿verdad? Galilea, ¿verdad? Se escucha bastante. Están en Líbano. Es cierto, les pertenece a ellos, ¿verdad? Pero no es a fuerza de las armas que la van a conseguir, ¿verdad? Obviamente, el límite, podemos decir, occidental de la tierra prometida llega hasta el río Éufrates. Hasta ahí llega la tierra de Israel, la tierra prometida, ¿verdad? La tierra que Dios le prometió a Abraham llega ahí, ¿verdad? Pero ahí está Irak, tiene que pasar por Jordania. Entonces no es así como ellos piensan. Entonces es lo que pasa, ¿verdad? A fuerza de las armas. No, no es así. Será cuando el Mesías venga por segunda vez a la tierra que el Señor va a repartir la tierra prometida para el verdadero Israel de Dios. Para eso Él va a repartir la tierra en franjas, ¿verdad? No va a ser así como regiones, sino que van a ser franjas las que el Señor va a repartir. Así lo dice el libro de Ezequiel. O sea, no es con espada ni con ejército que se va a conquistar la tierra que Dios le prometió, ni a un Israel incrédulo, a un Israel que no cree en Dios, a un Israel ateo. No es así, ¿verdad? Tiene que ser un Israel regenerado, ¿verdad? Porque él dice ¿cómo se llama? En Ezequiel 37, que él dice que va a poner su espíritu mi espíritu pondré en ellos, dice, y los traeré de vuelta a la tierra. Así nos dice la Biblia, ¿verdad? Israel va a ser traído de los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Va a ser traído a la tierra prometida. Pero cuando Cristo venga, obviamente como el pacto fue hecho con Abraham, ¿verdad? Y con su descendencia. Consideramos entonces que Abraham va a resucitar. Entonces ahí Abraham, Dios le va a conceder, ¿verdad?, el cumplimiento del pacto para sus descendientes. Pero como les digo, hermanos, es para el Israel de Dios, para el Israel regenerado, ¿verdad? Para el Israel, ¿cómo se llama?, que ha entrado o que se ha vinculado al nuevo pacto, no al pacto antiguo.
Es para ese Israel. Entonces dice, como Adán dice, traspasaron el pacto, ¿verdad? O sea, ahí tiene que ver, hermano, con la transgresión, ¿verdad? Ellos no cumplieron con el pacto, así como Adán tampoco cumplió con lo que el Señor le dijo, le declaró, ¿verdad? Entonces entró el pecado. Entonces ellos al traspasar el pacto, porque se volvieron idólatras y depravados realmente, entonces tuvieron las consecuencias también, porque llenaron la tierra de iniquidad, ¿verdad? Llenaron la tierra de idolatría. Y además de eso dice, prevaricaron contra mí, o sea, los traicionaron. Por dentro eran, por fuera eran una cosa, pero por dentro eran otra. Y es lo que el Señor les decía a los fariseos, dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera hermosísimos, pero por dentro, dice, llenos de huesos de muertos. O sea, gente no regenerada. Pero entonces ahí pone de primer ejemplo, ¿verdad? Adán, el primer ejemplo. O sea, es más congruente tomar esto como un adverbio de tiempo, no como de lugar, ¿verdad? Entonces, el primer ejemplo, Adán, del pasado, ¿verdad? Y como ellos estaban familiarizados con la Torah, pues entendían lo que se les decía, ¿verdad? Por eso es que la Biblia, hermanos, ¿verdad? Es la palabra de Dios, ¿verdad? Era como que estaba ahí el Señor, ¿cómo se llama? Mencionar en la Biblia. Mira, ustedes son como Adán. Y realmente lo está llevando al relato, ¿verdad? De la creación del huerto del Edén. Y ellos lo sabían, así como Adán, somos nosotros, ¿verdad? Después está el segundo ejemplo, Galad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Aunque ahí en la Biblia siempre se nos habla de Galad como una región, ¿verdad? Como una región, ¿verdad? Como decir, como un departamento. Nosotros tenemos acá departamentos, ¿verdad? Que son regiones. Francisco Morazán es un departamento, ¿verdad? Que abarca varios municipios. Galad sería una región, ¿verdad? Pero también se refiere a una ciudad, porque habla de ciudad. Obviamente, si hablamos de Galad, tendríamos que hablar, podemos decir, como decir la cabecera. En este caso sería, algunos consideran que se trataría de Jabes de Galad, que sí se menciona en la Biblia, ¿verdad? Es como decir, es la cabecera departamental, ¿verdad? Así como Atlántida, La Ceiba, ¿verdad? O Francisco Morazán, Tegucigalpa. Entonces, así era, ¿verdad? Solo que mencionan la región, pero en realidad sería Jabes de Galad, así nos dice en la Biblia. Entonces, esa ciudad se caracterizaba porque había hacedores de iniquidad, y la iniquidad siempre tiene que ver con la ley, ¿verdad? Con los mandamientos, con ordenanzas. Entonces dice que lo que practicaban era iniquidad, ¿verdad? Inicuo, o sea que no respetaban ley de ningún tipo, no respetaban la ley de Dios y ninguna otra ley. O sea, no tenían restricciones alguna para hacer lo malo, ¿verdad? No tenían, ¿verdad? Por eso se le llama ciudad de hacedores de iniquidad. En sí no eran la ciudad, ¿verdad? También tenemos que tener presente eso, sino los moradores de esa ciudad. Las personas que vivían en esa ciudad se caracterizaban por ser hacedores de iniquidad en el sentido de que no tenían ley. Nada que les dijeran que lo que estaban haciendo era malo. Por eso se le llama iniquidad. Y dice manchada de sangre, porque también además de que no tenían ley, eran derramadores de sangre, eran asesinos, ¿verdad? Derramaban sangre, ¿verdad? Por eso dice manchada de sangre, completamente. Ahora, ¿quiénes vivían ahí en esa ciudad? ¿Quiénes eran estas personas que cometían iniquidad y que derramaban sangre? Y miren, y dice, y como ladrones que esperan algún hombre,
así dice, una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, ¿verdad? Dice, así cometieron abominación. Sabemos bien lo que dice Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová. Y dice, las manos derramadoras de sangre inocente. O sea, el Señor aborrece ¿cómo se llama? Las manos derramadoras. Por eso dice que cometieron abominación, algo abominable, algo que Dios lo vomita realmente. Pero, ¿quiénes lo hacían? Bueno, si hubiera sido un hombre común, pues hombre, se sabe, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pasa aquello, ¿verdad? Ya sabes, es malo. Pero no, dice aquí que eran sacerdotes. Eran sacerdotes, una compañía. O diríamos hoy, ¿verdad? Una banda de delincuentes. Una banda de delincuentes que eran sacerdotes, que tenían función sacerdotal. Por la mañana, por la tarde, por la noche delinquían, pero allá en la mañana iban a tener su oficio sacerdotal, ¿verdad? Yo me acuerdo acá en Honduras, ¿verdad? Hace mucho tiempo había una banda que se llamaba los 12 Apóstoles, ¿verdad? Que eran ladrones y criminales, entonces solo que eran 12, ¿verdad? Y entonces le pusieron los 12 Apóstoles, ¿verdad? Sí, son buenos para ponerles nombres, los medios de comunicación, ¿verdad? Pero fue hace muchos años, de los famosos 12 apóstoles, ¿verdad? Pero esto dice, la compañía de sacerdotes o la banda de sacerdotes mataban, digamos, en el camino hacia Siquem. O sea, toda la gente que iba hacia ese lugar, hacia esa ciudad, obviamente en el camino, ahí los esperaban aquellos, ¿verdad? Y eran hermanos ladrones, pero asesinos. Antes yo me acuerdo acá, ¿verdad? En Honduras, cuando las cosas, había una delincuencia que le llamábamos común, ¿verdad? Había carteristas, ¿verdad? Que había ladrones de collares, ¿verdad? Pero no mataban, ¿verdad? De repente, si uno sabía un poco de defensa personal, pues podría librarse y hasta ahí nomás llegaban, ¿verdad? Pero hoy no. Ahí por un celular, ¿cuánta gente ha muerto? O algún taxista, ¿verdad? Que lo matan. Lo matan por 300, 400 lempiras. ¿Qué pueden llevar esos pobres taxistas? ¿Verdad? O sea que sin mediar palabra, ¿verdad? Para que vean el estado de degradación que había en el reino del norte, ¿verdad? Principalmente de aquellos que deberían representar al pueblo delante de Dios, ¿verdad? Entonces, cómo el Señor no iba a abominar a aquella gente. Cómo el Señor iba a aceptar sacrificios y holocaustos, ¿verdad? Con esa forma de actuar. O sea, una violación de la ley. Porque la ley dice, no matarás. Pero claro, ahí lo que nos está diciendo es no cometer homicidio. O sea, y cuando habla la Biblia de homicidio, habla de matar a una persona con premeditación, alevosía y ventaja. Así es como mataban a esta gente, ¿verdad? Entonces el Señor dice, caramba, ¿verdad? Qué abominable esto, ¿verdad? Muy bien, hermanos, vamos a seguir el próximo jueves con este tema para que vean ustedes lo terrible de una vida que no tiene el conocimiento de Dios, ¿verdad? De una vida que no tiene, que no refleja las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea, lo que puede hacer un hombre que carece del conocimiento, ¿verdad?, del Señor. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves.
Damos gloria a Dios por su palabra. Les invito, hermanos, a que nos pongamos en pie para que nos despidamos en oración. Padre, gracias porque nos has permitido ver en tu palabra información importante, Señor, para que nosotros podamos asimilar de tal modo que podamos evitar desobedecerte, evitar ofenderte, siguiendo, Señor, los parámetros que tú has establecido para que podamos honrarte y glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a seguir venciendo de tu mano todas esas situaciones que se presentan en este mundo. Permítenos, Señor, en este momento dirigirnos a nuestros hogares en paz y que podamos llegar glorificando y exaltando tu nombre siempre, recordando, Señor, quién eres tú. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestra iglesia y a cada uno de los hermanos que está el día de hoy acá y los que están vía Zoom o vía Facebook o cualquier red social que nos van a ver posteriormente. Te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga.